Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy y me da muchísimo orgullo y felicidad el estar aquí parada en frente a todos ustedes y hablar de algo que me parece crucial, que ya debemos de hacer, ¿no? Justamente cuando preparaba el tema para la ponencia, pasé así por un millón de temas posibles que pudieran ser de el interés de ustedes y dije, ¿por qué no empezamos por algo sencillo, algo que ya debió haber pasado hace unas décadas y es justamente redefinir la sexualidad en el consultorio médico, algo que todos los profesionales de la salud que nos enfrentamos con pacientes día a día deberíamos de hacer, ¿no? En la medida posible, en la que nos permite nuestra práctica. Entonces, justamente de esto va nuestra plática el día de hoy y justamente es una manera de abordar, eh, ser mejores médicos y tener una mejor consulta con nuestros pacientes. Bien sabemos, y bien ahorita Dani nos lo compartía, ¿no? Hay muchísimos limitantes en el acceso a la salud en pacientes no cis heteronormados, ¿no? En pacientes no binarios, en pacientes trans, de género diverso, en la comunidad LGBT en general, que van desde justamente el estigma, la discriminación y también lastimosamente la falta de capacitación del personal médico. Y soy fiel creyente que parte de superar estas barreras es redefinir cómo entendemos y cómo discutimos la sexualidad en el consultorio médico, ¿no? Eh, Justamente como médica me di a la tarea de hacer memoria. Tengo varios momentos claves en mi carrera como estudiante. Uno de ellos fue como justamente en esos años, en ese semestre de propedéutica clínica, en esos primeros enfrentamientos con la historia clínica en donde levanté la mano, ¿no? Estábamos revisando la historia clínica o cómo abordar la historia clínica ginecológica y me acuerdo haber levantado la mano con esa curiosidad que me correspondía como, sí, como médica en ese momento, ¿no? Con el entendimiento y el conocimiento que ya tenía, pero también como mujer queer de no verme representada en esa historia y levanté la mano y le pregunté al doctor, ¿qué pasa si nuestra paciente tiene actividad sexual con otra mujer? Y me enfrenté con una pared que a la fecha sigue apareciendo constantemente, que fue el, no, pues no cuenta, ¿no? Pero ¿cómo no va a contar, no? O sea, si sabemos que hay riesgos, no, pues solamente vamos a contar en el inicio de vida sexual aquella primera penetración vaginal y el número de parejas sexuales, contaremos solo aquellas parejas con las que hubo penetración vaginal, evidentemente muy falocentrista, hablaban de penetración pene-vagina, no penetración con dedos, con juguetes o con lo que se nos ocurra. Entonces, evidentemente fue muy decepcionante para mí. Inocentemente creía yo que había sido la respuesta de un solo médico, ¿no? En ese caso, un ginecólogo, hombre, cis, hetero, ya de alta edad, y entonces en mi rotación de ginecología, unos semestres después, volví a levantar la mano. Eran, en ese caso, en mi rotación, las jefas de la rotación eran dos mujeres, cis, ginecólogas, y me atreví a preguntar de nuevo. Era una pregunta que constantemente hacía y yo creía que me iban a contestar diferente y me topé de nuevo con el no cuenta, ¿no? Una mujer que tiene actividad sexual con otra mujer, no contaríamos de sus parejas sexuales, su inicio de vida sexual simplemente empezaría con esa penetración vaginal y fue completamente decepcionante para mí constantemente encontrarme eh, topada con esa pared, ¿no? O sea, no verme representada en esa historia clínica. Como paciente también me ha pasado que a mi ginecóloga le pregunto, que es joven también, yo dije, ya, ella me va a responder lo que quiere, y cuando le dije, bueno, podemos definir de otra manera el inicio de vida sexual, podemos definir diferente el número de parejas sexuales, y de nuevo me topé con esa retórica de pene-vagina, pene-vagina, y ha sido muy decepcionante encontrarme que se repite, ¿no? Algo que nos enseñaron en la carrera y que en las décadas pasadas y en los siglos pasados simplemente ha sido una repetición y repetición y que poca gente se ha atrevido a lo mejor a abrazar y entender, redefinir la sexualidad en su consultorio médico. Y creo que justamente el integrar nuevas experiencias u otras experiencias sexuales que no son las que tradicionalmente nos han marcado es importantísimo, ¿no? E incluir para no marginalizar a otras vivencias. Justamente este es el por qué vale la pena redefinirlo, ¿no?
Creo, de verdad, en toda mi carrera, desde que era estudiante hasta el día de hoy que estoy presente con ustedes, que el redefinir el cómo entendemos la sexualidad dentro del consultorio médico nos permite ser mejores doctores, mejores médicos, porque nos lo permite identificar mejor los riesgos que nuestros pacientes pudieran llegar a presentar por diferentes, bien sabemos que diferentes actividades sexuales presentan diferentes riesgos, entonces nos permite identificar e individualizar esos riesgos para nuestros pacientes. Esto va a hacer que ofrezcamos una atención médica más adecuada y efectiva, aunado obviamente a que, pues sí, de poquito en poquito, a lo mejor de manera individual, uno le pregunta a un paciente y luego a dos y luego a tres, y de pronto ya podríamos hasta pensar en globalizar esto y generar campañas de educación, de detección, de prevención, ¿no? Hay hoy por hoy vacunas para algunas infecciones de transmisión sexual, entonces, ¿por qué no planear también una campaña de vacunación? Justamente pongo aquí el ejemplo porque me parece además importantísimo retratar no solo la experiencia en general, sino con los datos duros que hoy nos encontramos. Y justamente tenemos este estudio, un artículo que propone en 2023 Torres Cruz. Ese artículo es la cis-heterosexualización de la atención biomédica al virus del papiloma humano y el cáncer cervicouterino en México, en donde Torres Cruz y su equipo se encuentran que hay una prevalencia altísima en la Ciudad de México en personas, específicamente hombres que tienen sexo con hombres, eh, en personas con pene que viven con VIH, está el virus del papiloma humano en una prevalencia del 93.1%, y dentro de esta población el 72.2% presentan cepas de alto riesgo que pudieran derivar eventualmente a cáncer. Algo con lo que justamente se encuentra es una marginalización completa de la población no cis heteronormada, población gay, trans, no binarios, lesbianas, todos donde evidentemente no han sido incluidos en el tamizaje, en la educación y en la prevención de las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Entonces es por eso que es bastante valioso el incorporar estas vivencias y, eh, y de esta manera ofrecer un mejor servicio, ¿no? Ser mejores médicos, hacer y atender mejor a nuestros pacientes. Ya los logré convencer y ya vale la pena, y ahora la siguiente pregunta es, ok, vamos a redefinirlo, pero ¿cómo vamos a hacer esta redefinición, ¿no? De la sexualidad? Primero que nada, ampliar, ¿no? O sea, tradicionalmente y fuera del consultorio médico también pasa que nos han enseñado que la actividad sexual es nada más pene vagina, ¿no? Coito, punto. No hay nada más allá y no hay nada más que cuente. Se refleja mucho justamente en el campo médico al momento de hacer esas preguntas en la historia clínica en donde excluimos completamente otras experiencias sexuales. Entonces es importantísimo que ampliemos nuestra definición eh, de lo que es la actividad sexual para no marginalizar tampoco a las personas quienes no caben en esa definición tan heteronormada de pene-vagina. Dos, reconceptualizar especialmente ese inicio de vida sexual. Es vital reconocer que la vida sexual puede comenzar con una variedad de experiencias que no solo es pene-vagina, que pudieran ser justamente encuentros de sexo oral, sexo anal, que también son valiosas, que también son otras formas de intimidad y que pueden ser significativas tanto a un nivel emocional, pero también a un nivel epidemiológico. Y tres, incluir e incluir. Una comprensión más inclusiva de la sexualidad, pues nos va a permitir realizar una mejor evaluación de los riesgos, tamizaje, detección, el poder justamente hasta sentirme cómodo de hablar de ciertos temas tabúes con mi paciente, porque si yo incluyo y normalizo todas estas experiencias, el consultorio se vuelve un lugar en donde se pueden discutir y hacer un mejor trabajo como doctores, ¿no? Entonces, es mucho mejor porque vamos a poder identificar mejor los riesgos y ofrecer esas pruebas, ofrecer esa educación a lo mejor que nuestros pacientes no saben, ¿no? Y al final, si no ocurre en el consultorio médico, si no soy yo el profesional de la salud quien le está ofreciendo esas respuestas, ¿quién más se las va a dar? ¿Google, tal vez? Entonces, sí, ignorar estas prácticas, esta variedad de prácticas sexuales en nuestras evaluaciones de salud nos puede llevar a generar omisiones críticas en la prevención y el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual
y evidentemente impactar en la vida sexual, en la salud sexual de nuestros pacientes y evidentemente en la calidad de vida de ellos mismos. Y ahora ya sabemos cómo, ya sabemos por qué, y ahora qué hago. ¿No? O sea, ya tengo más o menos ahí, pero me falta lo último. ¿Qué hago ahora que ya estoy redefiniendo? Uno, las preguntas afirmativas y sensibles, obviamente que nacen desde ese espacio de querer cuidar, de darle una mejor atención a nuestros pacientes, ¿no? Es importante que estas preguntas sean asertivas y que tampoco asuman, ¿no?, las cosas que creeríamos de nuestros pacientes y su orientación, sí, su identidad de género. No asumir. Y esas preguntas entonces, por ejemplo, pudieran ser que es muy común ir a consulta y que de pronto alguien te pregunte, ay, ¿tienes novio? ¿Tienes novia? ¿Estás casado? ¿Estás casado? No asumamos, uno, no nos interesa, no que no nos interesa a lo mejor la parte emocional de nuestros pacientes, pero estoy aquí para cuidar tu salud, entonces la mejor pregunta que puedo hacer es, si me interesa el tema de salud sexual, es, ¿tienes parejas sexuales? ¿No? Ni siquiera asumir una monogamia, ni siquiera asumir justamente que viven en esta cis heteronorma monogámica que se nos ha impuesto y simplemente permitir abrir esa pregunta, ¿tienes parejas sexuales? Hablar hasta en plural no lo puede permitir. En lugar de preguntar, ¿ya tuviste tu primera vez? Que esa primera vez, esa frase, por lo general va muy asociada con el tema de pene, vagina o penetración vaginal. Entonces bien podemos decir que si ya ha tenido experiencias sexuales, ¿no? Hasta abrimos el foro para que el mismo paciente nos diga cómo define esa sexualidad. Obviamente ahí las opciones son a lo mejor muy amplias y si de pronto nos contesta le di la mano a alguien y estaba con una tensión sexual muchísimo y lo está percibiendo como algo sexual, validar esa experiencia y nosotros entonces encaminarlo a, es muy valioso lo que ha pasado, pero me interesa más a lo mejor este u otro tipo de actividad sexual en donde pudiste haber estado en riesgo, ¿no? Preguntar por el uso de preservativo, que es una herramienta importantísima para la prevención de las infecciones de transmisión sexual. Preguntar no solamente usas o no condón, sino preguntar usas condón en la actividad oral, en la actividad anal, en la actividad vaginal, porque también al relegar solo la importancia en pene vagina, en esa penetración vaginal, el preservativo pasa a ser simplemente un anticonceptivo y las comunidades que a lo mejor no requieren un anticonceptivo no usan el preservativo porque no lo han visto incluido en esa educación sexual. Entonces es importantísimo hacer esas preguntas de manera respetuosa e inclusiva. Y dos, crear un espacio seguro y acogedor para nuestros pacientes, ¿no? O sea, hacerlo de la manera que nosotros podamos. A lo mejor quien está aquí o algunos de los especialistas que están aquí pudieran decirme, bueno, es que yo soy ortopedista y mi pregunto inicio de vida sexual y entonces, ¿dónde o qué hago yo? ¿Cómo puedo acomodar para realmente generar ese entorno seguro? Y van desde cosas tan sencillas como tener una bandera o tener a lo mejor literatura que se sabe que es, ¿no? A lo mejor el autor eh, abiertamente pro LGBT o trans, pero otras cosas mucho más sencillas que pudieran ser en ese primer formato en el que nos encontramos todos como pacientes en el consultorio, que es esa historia clínica que llenamos. Podríamos poner, por ejemplo, el uso de pronombres, ahí en un rubro, pronombres, un nombre elegido, hacer de esta manera que los pacientes sepan que este es un lugar en donde se validan otras experiencias, otras identidades, y que es posible entonces, ¿no? Al abrir y al hacerles saber que este es un espacio seguro, puedo empezar o tener esa base de confianza en el que se van a sentir con la seguridad de compartir esas experiencias sexuales, ¿no? Lo hago yo en el consultorio tanto como médico general como sexóloga. Eh, lo hago para sentar esa base de las experiencias disidentes son válidas, ¿no? Obviamente eso hace que se sientan mucho más cómodos de, pues, preguntar y compartir esas experiencias, de justamente a lo mejor compartir el sí no uso preservativo durante el sexo oral, porque ni siquiera sabía que se necesitaba usar, ¿no? Entonces, muestra justamente esa base o siente esa base y es importantísimo que lo hagamos porque no solamente nos van a compartir,
sino que esa información que nos puedan brindar nos ayuda a nosotros como médicos a ser mejores, ¿no? Justamente hay riesgo para tal ITS, entonces, ¿cómo lo puedo abordar? Lo puedo abordar yo, lo puedo referir. Entonces, ahí empieza todo este ramaje en donde puedo referir, puedo hacer estas pruebas de laboratorio, puedo iniciar un tratamiento si ya tengo la prueba confirmatoria. Obviamente, de parte de los pacientes, pues obviamente va a haber un mejor apego a los tratamientos porque se sientan más seguros de compartir, ¿no? O sea, esos miedos, esas inseguridades, saben que van a estar cuidados en este consultorio y hay entonces un mejor pronóstico también para ellos. Entonces, es importantísimo. Y justamente es aquí lo más valioso porque sí ha habido una falta de reconocimiento en, en el ámbito médico a las personas trans, a las personas no binarias y independientemente de su orientación sexual, específicamente no han sido contempladas de manera explícita en la atención médica para las infecciones de transmisión sexual. Pero si nosotros sentamos esa base, pues simplemente mostrar esa seguridad en nosotros, o sea, de que nos sentimos cómodos de hablar, de tocar estos temas, posiblemente esto puede ir escalando para hacer una inclusión explícita en estas guías para, específicamente hablando de salud sexual, para infecciones de transmisión. Y ahora, lo que quiero que se lleven hoy a casa, o lo que me gustaría que justamente piensen, mediten, es que justamente el promover una atención más inclusiva, ¿no? Siempre naciendo desde ese respeto, desde esa, eh, pues sí, esas ganas de querer mejorar, vamos a lograr tener un mejor tamizaje, unas mejores campañas de prevención, de detección, y al final del día, y esto soy fiel creyente, ¿no? Que cuando nos volvemos mejores médicos, que cuando nos, y de esta inclusión, ¿no? Del respetar, validar, incluir, ampliar nuestro conocimiento. Entonces, también podemos hacer que se refleje la complejidad, la riqueza, eh, lo bello que es ser humano, ¿no? Estas experiencias que tenemos, no solo sexualmente hablando, ¿no? A lo mejor hablo como sexóloga, pero sí que represente mi consulta lo complejo que llega a ser el ser humano. Y al final del día esto va a hacer que impulsemos, ¿no? Si estamos dando una mejor atención médica, si nuestros pacientes confían en nosotros de hablar de esos temas incómodos, pues impulso la salud y el bienestar de todos mis pacientes. Y eso es a lo que los quiero invitar, que sigamos compartiendo este conocimiento, que busquemos la manera de ser mejores para brindar una atención realmente valiosa e inclusiva para aquellos quienes han sido marginalizados. Y les quiero dar muchísimo las gracias